cielos y la tierra, con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran Dios, tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran Dios, tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos, oh Señor, a ti sea toda gloria, oh Rey. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Bendiciones para todos, les habla el pastor Jonathan Labrador, pastor de esta comunidad cristiana Los Cocuyos en el Valle.
aquí en Caracas, Venezuela, y seguimos en la serie que lleva por título Conociendo el Corazón de Dios a través de las parábolas y parábolas del reino. Hoy toca hablar acerca de una parábola muy especial. Lleva por título en la Biblia, Los obreros de la viña, así le han colocado en los subtítulos. Algunos comentaristas le llaman la parábola del siervo de la 11ª hora, para tener alguna referencia a la hora de entrar en el estudio y que podamos recibir esta palabra. Primero vamos a orar. Padre, gracias por la oportunidad nuevamente de escuchar tu palabra. Es una dicha y es una bienaventuranza para nuestras vidas el estar expuesto a tu palabra, que ella traiga un viento fresco, alimento fresco, pasto fresco y agradable a nuestras vidas en el nombre de Jesús, que traiga la enseñanza que debamos recibir en este día y que cada familia, cada persona, cada individuo que se exponga a esta enseñanza sea edificado para tu gloria y honra. Eso es lo que deseamos, que cada persona sea edificada en su ser interior, y todo para tu gloria y honra. Enséñanos por tu Espíritu la enseñanza, lo que hay dentro de esta palabra para cada uno de nosotros. Revélanos tu verdad a nuestros sentidos, a nuestra alma, y todo, como lo he dicho, para tu gloria. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo. Amén y amén. Como lo hemos dicho a lo largo de toda la serie, hay un propósito doble a la hora de Cristo enseñar el reino, mostrar el reino de los cielos a través de las parábolas. Un primer propósito, que es esconder la verdad para aquellos que tenían un corazón duro, que no iban a estar recibiendo la enseñanza. Eso por un lado, pero por otro lado también revelar la verdad. Por un lado la esconde, pero por otro lado la revela a aquellos que tenían el corazón como un niño, que sí iban a estar dispuestos, con su espíritu afable, dispuesto para recibir la palabra. Aquellos que con hambre y con sed de la palabra de Dios sí iban a recibir en buena lid la parábola que viene de la boca de Cristo. Vamos a estar en el capítulo 20 de Mateo. Vamos a leerlo y luego hacemos la explicación. Vamos a leer en Mateo capítulo 20 a partir del verso 1 hasta el 16. Y te pediría que estés muy pendiente, porque en la lectura hay detalles para nosotros, para ya solo la lectura nos permite ser edificados. Porque el reino de los cielos es semejante a un hacendado que salió muy de mañana para contratar obreros de su viña o para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Y salió como a la hora tercera y vio parados en la plaza a otros que estaban sin trabajo. Y a estos les dijo: id también vosotros a la viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Volvió a salir como a la hora sexta y a la novena, e hizo lo mismo. Y saliendo como a la hora 11ª, encontró a otros parados, y les dijo: ¿por qué habéis estado aquí parados todo el día sin trabajar? Ellos le dijeron: porque nadie nos contrató. Él les dijo: id también vosotros a la viña. Y al atardecer, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págale su jornal, comenzando por los últimos. O sea, aquí comienza la gran paradoja, aquí comienza la complicación para cada uno de nosotros. Comenzando por los últimos hasta los primeros. Es decir, el mayordomo va a empezar por los de la 11ª hora, los que fueron contratados ya al finalizar el día. Y todos están allí haciendo la cola esperando su paga. Cada uno recibió 1 denario. Cuando llegaron, al verso 9, cuando llegaron los que habían sido contratados como a la hora 11ª, cada uno recibió 1 denario. Y cuando llegaron los que fueron contratados primero, a primera hora, la segunda hora, la tercera hora, pensaban, mira cómo está el corazón, ya de plano el corazón está tramando, está pensando. A mí me dijeron un denario al principio del día, pero a ellos le pagaron 1, bueno, a mí quizás me toque más. Así es el corazón, pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron 1 denario cada uno.
Y tú quizás estés teniendo ya alguna complicación en el corazón. Pastor, no es justo que le hayan pagado lo mismo. Quizás eso es lo que está en tu corazón. Bueno, para personas como tú y como yo es que esta parábola fue dada para poder entender el misterio del reino de los cielos, que no es como nosotros pensamos, sino es como Cristo ha ideado el reino. Y al recibirlo, verso 11, murmuraban contra el hacendado. Y aquí comienza la historia, diciendo: estos últimos has trabajado solo 1 hora, pero los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado el peso y el calor abrasador del día. Wow. Pero respondiendo él, dijo a uno de ellos: amigo, no te hago ninguna injusticia, no hay ningún acto de injusticia en él. ¿No conviniste conmigo en un denario? ¿No fue en eso lo que pactamos al principio del día, que te pagaría un denario? Verso 14, toma lo que es tuyo y vete, pero yo quiero darle a este último lo mismo que a ti. Wow. Y esto no se entiende de manera humana, esto no logramos entenderlo, pero recuerda, Cristo está dando esta enseñanza y Cristo está mostrando los misterios y la configuración del reino. Cristo está abriendo una gran ventana para que podamos ver cómo funcionan las cosas en el patio del reino de los cielos, que es distinto a quizás cómo funciona en tu casa, cómo funciona en tu trabajo, en tu comunidad, incluso en nuestras iglesias. Muy distinto el funcionamiento y la logística, cómo opera el reino de los cielos, a cómo opera nuestra vida, este plano terrenal en este tiempo. Toma lo que es tuyo y vete, pero yo quiero darle a este último lo mismo que a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío? Una pregunta, wow, fulminante. Cierra el verso 15, ¿o es tu ojo malo porque yo soy bueno? Verso 16, así, los últimos, esto lo termina diciendo Jesús, ya la parábola termina en el verso 15 y aquí Jesucristo coloca la guinda. Así los últimos serán primeros y los primeros últimos. Amado, debo decir algo al inicio de este estudio, de esta parábola, y es el contexto. Siempre les he dicho que es muy importante que nosotros evaluemos y estudiemos el contexto. ¿Cuál es el contexto de esta parábola? Y básicamente nuestras Biblias hoy, quiero decir esto a manera de observación, a manera de conocimiento, de información general, más allá de que sea algo teológicamente profundo, no lo es, pero sí es una información importante. Nuestras Biblias están divididas por capítulos, por versículos, por títulos de capítulos, por subtítulos de capítulos y subtítulos en cada uno de los párrafos, y quizás fue una manera en que se las idearon los editores de cada una de las versiones de las Sagradas Escrituras. Pero así no fue inspirada la palabra. El Señor no le inspiró a Pablo, por ejemplo, casi el 50% del Nuevo Testamento, diciéndole: mira, este es el título del primer párrafo que vas a escribir y ahora vas a hablar de la vida eterna en Cristo y ponle subtítulo. No, el Señor fue dándole a Pablo su revelación progresivamente y Pablo fue escribiendo, solo que ahora, a manera de que podamos leer de manera más fácil, los que organizaron cada versión, los que escribieron y editores las organizaron así. Entonces sucede que cuando vamos a un capítulo como este, que es el inicio de un capítulo, hacia lo adelante, son 16 versículos, pudiéramos llegar a perder el contexto, que es lo más importante. Esta parábola es el resultado de qué es lo que está sucediendo para que Cristo hable, porque hay un tema primordial en la parábola y es la gracia soberana de Dios. Dios en su infinita soberanía administra la gracia divina a los que Él quiere y en quien Él desea, a esa persona, a ese individuo, Dios deposita su gracia sin mérito alguno encontrado en nosotros. Hay un inventario que se ha hecho y nos han encontrado viles y perversos, muertos en nuestros delitos y pecados. Por tanto, no hay absolutamente nada con lo que nosotros podamos decir: mira, yo sí soy una persona elegible para la vida eterna. No, Cristo tuvo que ir a la cruz del Calvario para poder ser nosotros justificados delante del Padre, delante de nuestro Dios. Entonces hay un mensaje central en la parábola y es la gracia soberana, pero también la administración de su justicia y su justicia soberana. Pero esto tiene un contexto y quiero llevarte entonces allí
porque el contexto está inmediatamente antes. Hay algo que viene sucediendo y es que Jesucristo tiene el encuentro con el joven rico. ¿Y qué haré entonces para yo recibir la vida eterna? Tienes que hacer esto, 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 esto y esto. Y el joven le dice, ya yo hice todo eso. Ah, bueno, entonces tú tienes que vender todo lo que tienes y seguirme. Entonces yo creo que ahí es cuando nos dan en el bolsillo y nos dan profundamente en la tecla que no queremos que toquen, y ahí es cuando nos doblegamos y claudicamos. Eso es lo que está sucediendo con el joven rico. Hay un contexto inmediatamente anterior, pero inmediatamente que sucede eso, hay una pregunta que hace el apóstol Pedro. Y eso es lo que catapulta, lo que hace que le dé la entrada triunfal a Jesús para enseñarnos la parábola de los obreros de la viña. Recuerda, hay un contexto inmediatamente anterior en donde el joven rico hace una pregunta. Cristo le responde, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Eso todo lo he hecho, pero ahora tienes que hacer esto. Y el hombre no aguanta esa exigencia de Cristo. Paso seguido, Pedro en Mateo 19:27 hace esta aseveración. Mira Jesús, mira maestro, nosotros lo hemos dejado todo. O sea, nosotros hemos pagado un alto precio y te hemos seguido. Es decir, hemos dejado profesión, hemos dejado familia, hemos dejado absolutamente todo. Nuestro crecimiento, nuestra comunidad. Yo era de Bethsaida juntamente con mi hermano Andrés. Mira, hoy te hemos seguido y hemos dejado todo. Viene la pregunta, ¿qué vamos a recibir? Pareciera que para el ser humano lo que recibes tiene que ver con lo que das, y no necesariamente así, porque si es así, nosotros hemos dado desgracia delante de los ojos de Dios, nosotros hemos dado vergüenza y deshonra al honor de Dios, hemos mancillado su santidad con nuestra vida, y por el contrario hemos recibido misericordia hasta el día de hoy. Entonces no es tan así la ley dentro del reino de los cielos. Entonces estos dos encuentros, uno con el joven rico y otro con Pedro, configura la entrada de esta parábola, y es una enseñanza para nosotros muy grande porque el mérito está presente. Tanto Pedro como el joven rico consideran que tienen méritos. Cada uno de los atletas que participaron en las Olimpiadas, cada uno de ellos tuvo el mérito suficiente para presentarse en una competencia tan alta como unos Juegos Olímpicos. Pero por supuesto, cada quien que quería ocupar un lugar y obtener una presea dorada de estos Juegos Olímpicos tan esperados para la gran mayoría en todo el globo terráqueo, por supuesto que tienes que presentarte con méritos para poder lograr allá. Tuviste que presentarte en varias competencias locales, regionales, internacionales, lograr ciertas marcas, lograr una preparación personal de manera psíquica, de manera física, emocional, de lograr una asistencia monetaria para poder presentarte. O sea, una cantidad de méritos que tenían que acompañarte. Pero déjame decirte algo, en el reino de los cielos no funciona así. Y nosotros creemos que el reino de los cielos funciona así porque nos lo dice Pedro, y así lo pensaba el joven rico. Amado, debo decirte algo, el principio que opera en el reino de los cielos es la gracia. El principio que opera en nuestro ambiente, en nuestro mundo, en este lado de la eternidad, en tu casa, en nuestras iglesias incluso, porque parece ser que yo sí merezco estar allí, porque yo tengo más tiempo, pastor. Yo he estado caminando con usted durante 15 años. No es posible que esta persona que acaba de regresar, que acaba de llegar, pues ocupe el lugar que creo que me corresponde a mí. Siempre el ser humano en el corazón tendrá presente que considera que logra las cosas a través del mérito propio. Y aquí Cristo está echando por tierra eso, porque como a muchos de nosotros nos sucede hoy, Pedro pensó que se relacionaba con Dios con base a lo que había entregado. Es decir, Pedro tiene una mentalidad como nosotros, va sumando puntos. Yo tengo muchos puntos acumulados, por lo tanto tengo mérito de estar en el anillo principal y más íntimo de Cristo Jesús. Yo sí he hecho y tengo facultades y tengo méritos para lograr estar allí. Entonces esta parábola es parte de la respuesta de Jesús a un contexto en Mateo 19. Capítulo 19, y un contexto amplio desde el versículo 16 en lo adelante hasta el versículo 28 o 29 del mismo Mateo 19. Con eso en el panorama, entonces yo quisiera leerte un texto del apóstol Pablo,
que echa por tierra la mentalidad de Pedro, que quizás es nuestra mentalidad hoy, que echa por tierra la mentalidad del joven rico, que quizás muchos de nosotros también la tenemos hoy, porque comprendemos más fácilmente este tema de esta parábola, la parábola de los obreros de la viña, la parábola del siervo de los siervos de la hora undécima, así le han llamado también, en el contexto de lo que significa la salvación. Y no hubo un apóstol mayor en el que Dios derramó su revelación para hablarnos de la justificación, de la salvación solo por fe y solo por gracia a través de Cristo, que el apóstol Pablo. Efesios capítulo 2 y versículos 8 y 9 dice, porque por gracia, y esto Pablo se lo está diciendo a la iglesia en Éfeso, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. O sea, no hay absolutamente ningún mérito que ha sido encontrado en ninguno de nosotros para lograr obtener la salvación. Y porque no es por obras, termina diciendo el versículo, para que nadie se gloríe. El principio, amado, tú que nos escuchas, amada, tú que nos escuchas y nos está viendo hoy, el principio que opera en el reino de los cielos es la gracia y no es el mérito. El principio operativo, el principio que regula todas las transacciones y la vida en el Espíritu en el reino de los cielos es la gracia y no es el mérito. Esto es muy importante que nosotros lo tengamos en mente. Entonces aquí yo creo que hay dos cosas importantes para resaltar. Uno, la abundante generosidad de Dios. Su generosidad que se ha vertido sobre nuestras vidas desde el primer día de nuestro alumbramiento y su soberanía, porque Dios es soberano. Él dice que va a tener misericordia sobre quien Él quiere tener misericordia. Es decir, Cristo sube a la cruz del Calvario para tener, porque sí tiene Él los méritos para hacerlo, para que por gracia nosotros fuésemos salvados. Quiero que consideremos la abundante generosidad de su gracia. El hacendado contrata trabajadores para su viñedo desde las 6 de la mañana. Ahí comienza la jornada. Todas las horas que Mateo nos está relatando en el capítulo 20, a partir del versículo 1 hasta el 16, cuando lo ubicas en la hora y en el reloj, te percatas que comienza a trabajar desde las 6 de la mañana. Y luego cada cierto tiempo va contratando hombres y los va buscando a la hora tercera, a la hora sexta, a la hora novena, y ahora dice que a la hora undécima. No han pasado las 12 horas desde las 6 de la mañana para hacerse las 6 de la tarde. Es decir, estos que contrataron a la hora undécima fueron a trabajar a las 5 de la tarde y a las 6 se tienen que presentar delante del mayordomo. Cuentas muy rápidas, una sola hora trabajaron estos hombres que el dueño, el hacendado, el dueño del viñedo encontró y les preguntó, ¿pero qué hacen aquí todo el día perdiendo el tiempo? ¿Por qué no están trabajando? Porque nadie nos contrató. Bueno, vayan a mi viña. Entonces yo me imagino también, porque me hubiese pasado, el trabajo y la jornada termina a las 6 y si voy ahorita voy a trabajar una hora, ¿y cuánto me pagas? Bueno, te pagaré lo justo. Con el primer grupo de trabajadores, el dueño de la viña fue justo. Con el primer grupo de trabajadores que empezaron a laborar desde las 6 de la mañana, quizás unos llegaron a las 9 de la mañana, quizás otros llegaron a las 10, 11, 12, 1, 2, 3 de la tarde. Paulatinamente el dueño del viñedo fue y encontró hombres para trabajar para su viña en distintos horarios, pero él convino en pagarle a cada uno de ellos un denario. Es decir, con los primeros trabajadores él fue justo. Y yo creo que aquí es donde está la justicia que Dios administra sobre nosotros también. No solamente administra su gracia soberana, sino también administra su justicia sobre cada uno de nosotros. Ellos aceptaron que se les pagase un denario, Él les ofreció un denario y el salario por un día de trabajo siempre ha sido, en lo que hemos estudiado la palabra, un jornal que termina siendo un denario. Y eso fue lo que se les canceló. Creo que es justo lo que estamos encontrando. Pero progresivamente fue siendo más que justo, generoso con el grupo de trabajadores que empezaron a laborar casi finalizando la jornada de trabajo, finalizando el día de trabajo. Es decir, a los primeros
Con los primeros hubo un trato justo, con los últimos o postreros, porque aquí nos dice los postreros serán los primeros. Esa es la enseñanza en el versículo al final, al versículo 16. La enseñanza de los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Yo creo que aquí hay sabiduría de Dios para nuestras vidas y creo que se ve muy claramente la enseñanza que Cristo está dando. Entonces, si con los primeros trabajadores Él fue justo, con los últimos está siendo bondadoso, piadoso y generoso. Y creo que así ha sido con cada uno de nosotros. A mí el Señor me toma en sus caminos ya en mis últimos días. Definitivamente, creo que ha sido así. No ha sido en un tiempo en donde nosotros hemos dicho, wow, qué buen tiempo con el Señor tengo. No, sino que el Señor nos ha tomado ya cerrando el día, cerrando la jornada y nos ha dado la vida eterna cerrando la jornada. Yo creo que eso es sumamente generoso de parte de nuestro Dios. La parábola se enfoca particularmente en aquellos obreros que fueron contratados en la hora 11ª, es decir, a las 5 de la tarde. Y yo creo que el foco debe estar allí. Amados, yo estaba conversando con unos amigos y hermanos de la iglesia sobre esta parábola y yo les decía, yo quisiera que me llamaran siempre el hermano de la 11ª hora, porque yo siempre voy a llegar casi cerrando la hora de trabajo, pero el Señor va a seguir pagándonos a nosotros con la gracia soberana que se revierte en nuestra vida, en la vida eterna, se convierte en nosotros, en nuestra vida práctica, en la vida eterna. Ellos fueron tratados con gran generosidad, ellos están recibiendo cada uno de ellos 12 veces más que lo que están recibiendo aquellos que vinieron a trabajar a la primera hora. ¿Por qué? ¿Por qué el hacendado contrató obreros para la última hora del día? ¿Por qué tuvo la necesidad el dueño de la viña, el dueño del lote de terreno? ¿Por qué tuvo la necesidad de ir a buscar hombres al finalizar casi la jornada de trabajo para pagarle uno? Lo más probable, mis amados, es que no logremos dar con esta respuesta. No sabemos cómo operamos. Quizás tú estabas esperando, esa era tu expectativa, tener una respuesta, pero yo ni siquiera sé cómo opera el reino de los cielos, como para decirte qué motivación tuvo Cristo de enseñar esto con estas particularidades. ¿Qué motivación tiene el Señor de llamarnos en el último suspiro de nuestras vidas? El hombre, el ladrón en la cruz, en su último segundo de vida, Cristo le dijo, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Desde hoy estarás conmigo en el reino de los cielos. Desde hoy estarás conmigo. Era un hombre ya delirando, entregando su espíritu y su cuerpo para morir en ese preciso momento. Cristo le otorga el regalo y el don de la vida eterna. Y yo creo que ese ladrón en la cruz nos identifica. Yo logro identificarnos con el ladrón en la cruz. Es un hombre tal como los obreros que llegaron a la 11ª hora, que recibieron la misma paga de manera generosa, una abundante generosidad de parte del hacendado, pero no es más que la abundante generosidad y gracia que Jesús administra por los méritos vertidos en la cruz del Calvario. En estos tiempos, los trabajadores vivían, en el primer siglo, vivían justo con lo que se les pagaba al final del día. No como en este tiempo donde los obreros reciben su paga al final de la semana. En este tiempo los trabajadores tenían una gran necesidad y los que empleaban, los empleadores, los hacendados, los dueños de los terrenos, acordaban con ellos en pagarle al finalizar el día para que pudieran tener lo necesario. Y es por eso que la ley les exigía a los propietarios que pagaran a los hombres contratados al final del día. Eso lo puedes encontrar en Deuteronomio para los que estudian, para los que hacen estudios ya expositivos, extensivos, Deuteronomio capítulo 3. Ahí puedes encontrar esa referencia en la ley para aquellos que tenían un terreno, que contrataban y estaban llamados, eran responsables, adquirían una responsabilidad con los trabajadores que llegaban a su viña para trabajarla y al finalizar el día le pagaban. Por eso es que al finalizar Jesucristo coloca esta figura. Esa es la manera como Dios nos trata. Yo no he encontrado otra manera en mi propia vida. Esta parábola la he aplicado a mi vida una y otra vez. Hoy pudiera cambiarme
el nombre para llamarme el siervo de la 11ª hora. El hombre que ha llegado casi cuando la puerta se está cerrando, pero Dios le ha administrado su gracia de la misma manera como si hubiese llegado al principio. La verdad, hermano, es que no podemos ganarnos el reino de los cielos. No hay mérito alguno, porque no ha sido encontrado absolutamente nada en el corazón del ser humano para poder tener méritos, para presentarnos delante del Señor y decir: aquí estoy, he logrado esto y esto. El mismo apóstol Pablo declaró lo que él tenía como su bien, lo declaró como estiércol, como basura, como desperdicio, todo por asir el supremo llamamiento, todo por tomarle la mano a Cristo Jesús. Como dijo Jesús en otro pasaje, cuando hayamos hecho todo lo que se nos ha ordenado hacer, deberíamos decir, y esto está en Lucas capítulo 17, siervos inútiles somos. Hemos hecho solo lo que debíamos haber hecho. Y Dios no está comprometido con nuestra causa, Dios está comprometido con su causa, con la causa de Cristo. Más bien, todas las bendiciones, mis amados, nos han llegado en Cristo y por Cristo Jesús. Hoy tenemos vida no por nuestros méritos. No consideres que son por tus estudios, no es por la academia, no es por la herencia, no es por el apellido, no es por el título nobiliario que pudieras llegar a tener, no es por lo que has logrado amasar durante tanto tiempo, no es tu inteligencia para poder lograr buenos negocios, ha sido por la gracia de Dios que hemos logrado lo que hemos tenido hasta el día de hoy. Pablo nos ayuda mucho en su concepto de gracia. Y quiero leer Romanos capítulo 5 a partir del versículo 1. Eso nos va a ayudar mucho para entender mucho más claramente. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, no hay nada que nos justifique delante del Señor, sino la fe en Cristo. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido, no hemos hecho absolutamente nada ni para merecer la vida eterna, ni para obtener la justificación, ni para obtener entrada por la fe a esta gracia, a la gracia en Cristo, en la cual estamos firmes. Pablo le está diciendo a la iglesia en Roma: hoy nuestros pies están bien firmes y bien cimentados, pero no es porque nosotros seamos sabios, inteligentes, no es porque hemos sido prudentes, no es porque, hemos guardado el sábado, no es por eso. Es porque Cristo tiene todos los méritos. Él se presentó delante del Padre, nos justificó y nos ha dado la vida eterna. Y por Él tenemos entrada por la fe a esa gracia. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia carácter probado y el carácter probado esperanza y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces Pablo está diciendo, no es por ti, es que el Espíritu Santo te ha ido guiando porque te fue dado. Cada una de estas voces presentes son voces pasivas. ¿Qué significa eso? Que todas estas acciones alguien la está acometiendo sobre nosotros. No hemos hecho absolutamente nada. Incluso la figura que tiene Pablo en todas sus cartas es que habíamos estado muertos y alguien nos sacó de ese hueco, muertos. Esa osamenta la sacaron del hueco y nos dieron vida y vida en abundancia. Esa es la figura que tiene Pablo. Pues ese ha sido nuestro Señor Jesucristo a través del sacrificio en la cruz del Calvario. Porque mientras aún éramos débiles, dice Pablo, pareciera que nos está echando mucho más tierra encima Pablo, pero esta es la realidad. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Cuando no había nada, ni esperanza, ni un poquito de reserva de energía para poder salir adelante. Hoy no pudieras decir que tus hijos están bien porque tú eres una mujer abnegada, tu marido te dejó y tuviste que guapear 25 años con ellos hasta llevarles a lo que soy hoy. Ha sido Dios el que te ha dado la fortaleza para hasta el día de hoy. Ha sido Dios
en su gracia que te ha habilitado y ha abierto todos los medios de gracia para que tú hoy puedas decir, Señor, gracias. Nuestros hijos están en pie y están bien gracias a ti, Señor. Porque a duras penas, dice el versículo 7, Pablo de verdad que nos está dando muy duro. Porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, ya no débiles solamente, sino que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Si somos pecadores hay muerte, por lo tanto, en medio de la mortandad, en medio de la muerte, Cristo muere por nosotros. Todos los méritos están en Cristo. No solamente el Señor es generoso, sino que administra soberanamente su gracia sobre nosotros. Un versículo clave para poder entender el mensaje de esta parábola está en el versículo 15. ¿No me es lícito hacer con lo mío lo que quiero? Si es mío, si la salvación es de Dios, ¿no es lícito que Él la administre soberanamente sobre quien Él quiere? Quisiera llevarte a un versículo en la palabra que nos habla acerca de la misericordia de Dios. Creo que está en los Salmos, si logro encontrarlo. Un versículo que habla acerca de la misericordia de Dios, que Él administra su misericordia sobre quien Él tiene misericordia. Creo que es un versículo que aplica totalmente para nosotros ahorita. Pues no, Romanos 9:15. Romanos 9:15 dice, tendré misericordia del que tendré misericordia. Creo que también eso está referido en los Salmos. Dios tiene misericordia para con el que Él ha decidido administrarla soberanamente sobre sus vidas. A unos salva y le da gracia, a otros no salva y le da justicia. La parábola claramente está hablando de la gracia de Dios en aquellos que han llegado a los pies del Señor, prácticamente cerrando las puertas. Es decir, Él administra su gracia y así lo decide, pero también ha administrado su justicia porque fue justo pagarle a los primeros lo que convino pagarle. Te voy a pagar un denario por este trabajo y ellos dijeron, está bien, voy a trabajar a partir de las 6 de la mañana, está muy bien, es justo y Dios administró su justicia sobre algunos, pero sobre otros ha administrado su gracia. Yo quiero cerrar con el siguiente pensamiento. ¿Sabes quién fue injusto? No fueron injustos los primeros trabajadores. ¿Sabes quién recibió injusticia? Mejor dicho, esa es la pregunta. ¿Sabes quién recibió injusticia en esta parábola? El dueño de la viña recibió injusticia. Nosotros hemos sido injustos para con Dios. Cuando nos hemos quejado, cuando hemos comparado nuestra vida con otros, cuando hemos deseado tener algo que aún no ha llegado a nuestra vida, creemos que Dios se ha tardado. Dios mío, ¿por qué no me has permitido tal cosa? Te he orado, he hecho pactos contigo, he diezmado de todo lo que he tenido, incluso de más, pero no me has concedido esto. Pero fulano que aún está empezando en tus caminos, sabes muy bien. Y pareciera que tomáramos la actitud del fariseo frente al publicano. Señor, yo no he hecho esto y esto y esto, pero este hombre pecador sí lo ha hecho. Por favor, haz conmigo tal cosa. Yo creo que aquí el que ha recibido injusticia fue el dueño de la viña. A él lo criticaron duramente. Te invitaría a que leyeras el verso 11 y 12. Al recibirlo, cuando los primeros recibieron su pago, murmuraron contra el hacendado. Nosotros hemos murmurado al Señor. Nosotros hemos puesto en tela de juicio su justicia y su gracia. Pero déjame decirte algo, si hoy puedes respirar, es por la gracia de Dios. Si hoy has podido ingerir algún alimento, ha sido por la gracia de Dios. Si tus hijos hoy pueden estar estudiando en su escolaridad, ha sido por la gracia de Dios. Y yo creo que tenemos suficientes motivos para ser agradecidos al Señor. Por lo tanto, aprendamos en medio de la generosidad del Señor, a estar agradecidos. A estar agradecidos porque somos siervos de la 11ª hora. Y siervos inútiles al final, porque hemos hecho lo que Dios nos ha encomendado hacer. Y Él da soberanamente a quien quiere administrar su gracia divina soberanamente, y administra su justicia a quien Él eligió para administrar justicia. Yo
Espero que esta enseñanza haya calado en tu corazón. Como te dije, me identifico con el obrero que trabajó solo 1 hora. Y yo quisiera seguir trabajando mucho más en el reino de los cielos. Pero mi corazón se satisface con el hecho de que Dios sigue siendo bondadoso, generoso y dador de gracia. Y nosotros somos receptores de esa gracia divina. Y hoy, por su gracia, habiendo abrazado la fe en Cristo y estando en Cristo, hemos sido merecedores, no porque lo merezcamos, sino receptores del gran regalo de la vida eterna. Yo quiero tener una palabra de oración y darle gracias al Señor por esta enseñanza. Espero que haya calado en tu corazón y que haya sido de bendición. Padre, gracias por esta palabra. Te pido que podamos recibirla en el corazón y podamos darle la lectura correcta, que no hay mérito, sino que el principio que opera en el reino de los cielos es tu gracia. No hay ningún mérito ni reserva de obra en nosotros que nos permita poner siquiera 1 centímetro de nuestros pies en el reino de los cielos delante del Padre. Todo ha sido por los méritos de Cristo. Ninguno de nosotros puede decir que está cerca de merecer algo. Nosotros pudiéramos llegar a decir que sí hemos dado mérito y hemos ganado todos los partidos para poder merecer la ira de Dios. Pero el Señor ha administrado su gracia divina sobre nosotros. Y eso, Señor, pretende colocar en nuestras vidas, en nuestros corazones, un corazón agradecido. Señor, te doy gracias porque has administrado tu gracia divina sobre nuestras vidas y nos has seleccionado para ser receptores de tu gracia. Perdóname si he murmurado tu obra. Perdóname si he murmurado tu operación en el reino de los cielos. Si he murmurado cómo tú obras y operas. Pero algo sé, Señor, que eres perfecto, eres justo, eres recto y eres dador de gracia divina según te place en tu perfecta y divina voluntad. Gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bendiciones, amados, que el Señor les bendiga abundantemente. Nos vemos en una próxima transmisión. Recuerden seguirnos en nuestras redes en Facebook y en YouTube. En YouTube como Comunidad Cristiana Los Cocuyos, en Facebook como CC Los Cocuyos, y que toda esa enseñanza sea de bendición para tu vida. Dios les bendiga abundantemente.